Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Les saludo nuevamente su hermano Miguel Ángel. A través de este medio de comunicación nos encontramos transmitiendo las enseñanzas y prédicas que Dios nos inspira día a día. Deseando Dios en nuestros corazones y en mi corazón que se encuentren bien de salud, bendecidos y prosperados con la ayuda de Dios, nuestro Señor Todopoderoso. El día de hoy vamos a aperturar un nuevo tema concerniente a la mentira, ya que muchas veces se nos es más fácil mentir que hablar la verdad, porque solamente los valientes hablan la verdad y los mentirosos callan la verdad o opacan la verdad. Que Dios les bendiga en este nuevo día. Espero que sea de mucha bendición para sus familias y sus hogares y para su propia vida. Y que la paz de Dios repose en sus corazones desde ahora y para siempre. Bendiciones. Vamos a orar para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús te pedimos la dirección, te pedimos la ayuda, el socorro, la sabiduría y la inteligencia para poder entender tu palabra y sobre todo, Señor, que impacte en nuestros corazones, en nuestra mente y nuestras almas, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, en esta hora, por todas las almas, Señor mío, que muchas veces practicamos o hemos estado en una mentira y luego arrastra otra y muchas veces hasta no hemos podido salir y nos hemos mal acostumbrados a practicar este pecado. Perdónanos, Señor, y asimismo te rogamos que nos ayudes a entenderlo, tu palabra y las consecuencias que suceden cuando uno miente, Señor. Padre mío, pon en nosotros temor y temblor para no practicar este pecado, y si aún hay pecado en nosotros, límpianos, perdónanos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pido. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida. Pon, Señor, tu palabra en mi boca y en mi corazón. Habla a través de mí, predica y enseña, Señor, a través de mí. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, te lo pido. Muchísimas gracias. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos y amigos que a través de este medio de comunicación pueden estar escuchándome. En una de las cartas de los Hechos, aleluya, en el libro de los Hechos, gloria al nombre del Señor, vamos a ver un ejemplo tan claro y explícito a dónde nos conduce cuando uno miente, y mucho más todavía Dios. Porque en la actualidad se está moviendo tremendamente esta palabra de mentira. Y inclusive a lo santo le llaman profano y a lo profano santo. Tanto así es, hermano, que el pueblo se está corrompiendo, se está, aleluya, desviando del temor de la santidad de Dios y viviendo una vida engañada, una vida engañosa. Y los que lo siguen atrás de ellos o van delante de ellos, que son los jóvenes, los niños, sus hijos, descendientes, lo ven el evangelio como solamente algo pasajero o algo solamente como si fuera un cuento, como si fuera una fábula, por causa de los mentirosos que retienen la verdad, que no predican la verdad concerniente a la santidad, al pecado, al arrepentimiento, a la condenación eterna. Por eso que nuestro Dios Todopoderoso dice en su palabra que Él es santo, y los que creemos en Él y hemos tenido el deseo en nuestro corazón de servirle a Dios, tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios abomina y vomitará de su boca al tibio. El tibio es aquel que vive una vida engañosa y de mentiras, que promete a Dios y no cumple, que promete al hermano y no cumple, aleluya, o que pacta con Dios y no logra concretizar su pacto, y mucho menos con el hermano también, o con la hermana, o con la esposa, o con los hijos, o con los familiares. El mentiroso, hermano, nunca es buen visto. Siempre es una persona que pierde en él su credibilidad como ser humano en la tierra, y mucho más todavía en las cosas de Dios. No se le halla en él sinceridad, no se le halla en él transparencia, no se le halla en él luz sino tinieblas. Y vamos a ver por qué esta
este pecado de la mentira nos conduce a la muerte. Un hecho muy explícito y muy verdadero. Vamos a estudiar esta parte de la Biblia que nos enseña que muchos lo toman por en poco la mentira. Dice, es una mentirita pequeña, es una mentirita blanca, dicen. No, es mentira pequeña o blanca nada más. Igual, hermano, lo que es mentira sigue siendo pecado, sea de gran magnitud o sea de corta magnitud. Por eso los cristianos estamos llamados a hablar la verdad, duela a quien le duela y cueste a quien le cueste. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, acerca de una pareja de esposos que se habían, gloria al nombre del Señor, cuando Pablo y Pedro, los apóstoles, comenzaron a predicar el Evangelio en todo lugar, en Judea, en Samaria, aleluya, y se convertían a Cristo, gloria a Dios. Mucha gente se convertía a Cristo. Recordemos que Pedro en primer discurso, 3.000 almas, se convirtió a Cristo cuando él predicó, 5.000 almas luego, etcétera, etcétera, etcétera. Y los milagros y sanidades que hicieron, pero no eran ellos, ni tampoco eran su sombra, sino era la unción que tenían, el respaldo que tenían, prácticamente, gloria al nombre de Jesús, ese respaldo que Dios les daba, ese poderío que Dios les daba del cielo, ¿ya? Gloria al nombre de Jesús, que la gente humanamente, hasta ellos mismos humanamente, pensarían que ellos harían, o que ellos serían, o que ellos tendrían. Pero en realidad, hermano, nadie puede dar nada si Dios no le dio, o no le puso, o no le implantó. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si recordamos a un Pedro, un arrogante, un hombre sin letra, sin estudio, aleluya, sin preparación, un hombre, gloria al nombre de Jesús, que tal vez a la justa sabría escribir o pronunciar su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero luego vemos un Pedro transformado. ¿Por qué? Porque justamente ya cuando empieza el poder de Dios, el Espíritu de Dios moverse tremendamente en los discípulos, en el nombre de Jesucristo, cuando ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, comienzan a realizar cosas sobrenaturales en sus vidas. La unción de Dios, un poder de Dios más glorioso se desarrolló, se desató en ellos, que comenzaron a hacer nuevas señales, nuevos caminos, nuevos rumbos, donde veían la gloria eterna de Dios, el poder de Dios en sanidades, milagros, prodigios, aleluya, liberaciones. Pero fue cuando esperaron y buscaron la llenura del Espíritu Santo. Pero dice aquí la Biblia en este pasaje, Ananías y Zafira, después de que ellos predicaron, lo que algunos muchas veces como creyentes cuando vienen al Señor no entienden o no comprenden, que cuando hacen un pacto con Dios o hacen una promesa a Dios, piensan que lo están haciendo con un pastor, con un evangelista, con un maestro. No, hermanos, cuando uno hace una promesa a Dios, en el caso del matrimonio, por ejemplo, cuando el hombre se casa con su mujer, en ese momento en el altar, y dicen jura por Dios, promete por Dios, cuidarla, protegerla, sustentarla. De igual manera, en la salud, la enfermedad, tanto el varón como la mujer le dicen lo mismo, que pacten, y lo usan de por medio a Dios Todopoderoso. Entonces, ante esas promesas y esos pactos que realiza el hombre y la mujer en el matrimonio, tiene que cumplirse. Porque si no se cumple, a la semana o al día siguiente o al mes, el hombre traiciona a su mujer, no fue sincero, fue un mentiroso que solamente lo dijo de la boca para afuera, que lo amaba, que lo quería o que iba a estar con ella toda su vida. Igualmente la mujer, porque muchas veces los matrimonios se casan por intereses, ahora en la actualidad mayormente son por intereses, aleluya, ya no por amor. Por eso que el Señor dice en su palabra que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará.
La maldad aumentará, pero el amor de muchos se enfriará. Aleluya. Por falta del conocimiento de la palabra. Pero si usted está escuchando este programa en el día de hoy, es para que usted sea una persona diferente y cambie su vida. Ya estamos entrando al 42. 42 prácticamente enseñanza y prédica en esta página que estamos realizando con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, para que usted sea un hombre bendecido, una mujer bendecida, un joven, aleluya, una señorita bendecida, y que en adelante en su vida cambie y transforme conforme a la voluntad y el deseo de Dios. Porque no todo es en esta tierra, es que aquí acaba la vida. La vida no acaba acá. La vida, hermano, continúa después de la muerte. Al alma, el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Por eso que mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentimiento, de pedirle a Dios que nos cambie, nos transforme y haga de nosotros una nueva criatura, nuevos seres humanos. Ya no como los antiguos o como las maldades que hacíamos antes, sino enmendar nuestros errores con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole a Jesús, conociendo su palabra, su verdad, atesorando nuestro corazón y poniéndola por obra. Porque la fe sin obras es muerta. Es decir, el ser humano que dice que y profesa haber aceptado a Jesús y no practica esta palabra, no la pone por obra, es un hombre muerto espiritualmente, que solamente de apariencia vive el evangelio, que solamente de labios ha confesado que Jesús es su Dios, pero su corazón no lo tiene, vive alejado o vive apartado. Vamos a ver un ejemplo claro en esta pareja, Ananías y Zafira, capítulo 5. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Ambos se pusieron de acuerdo y vendieron una heredad que ellos tenían. Y estaba en la capacidad de ellos, en aquellos tiempos, de traerlo a los pies de los discípulos, en este caso de Pedro, que era en ese momento encargado por el Señor Jesucristo para apacentar las ovejas. Gloria a Dios. O no traerlo, pero no de mentir. Aleluya. Hermano, cuando usted tenga una posición y le digan, hermano, vamos a predicar. Amén, hermano, usted diga. Mañana vamos a predicar o más tarde vamos a predicar. Amén, hermano. Y el hermano le llaman a la hora pactada y usted no llega, o usted no viene, o usted no quiere ir. Entonces no le ha fallado al hermano, sino le ha fallado a Dios, porque usted hizo su pacto a lo que es la obra de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia, dice que ellos habían vendido esta heredad, pero sustrajeron del precio. O sea, robaron, sustrajeron o no dieron del precio lo que era correcto o lo que era verdad de haberlo vendido en tanto la heredad. Sabiéndolo también su mujer, dice aleluya, y trayéndolo solo una parte, o sea, solamente del total, trajeron una parte nomás, o sea, sustrayeron el resto, solamente una parte nomás dieron, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, pregunta Pedro, porque ¿qué pasa aquí con Pedro? ¿Por qué resaltamos un poco el nombre de Pedro? Porque Pedro era un hombre que estaba en aquel tiempo lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no podemos engañar al siervo de Dios. Por eso, el siervo de Dios tiene que ser lleno del Espíritu Santo. El hombre de Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo. No un hombre letrado, no un hombre de instituto, no un hombre de teología. No, hermano, eso no de conocimiento, sino de la unción, del poder de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, que va mucho más allá que el conocimiento de la palabra de Dios. La unción es el respaldo, es la esencia, es el poder en vestidura de lo alto en el hombre. Y eso tiene que anhelarse diariamente y constantemente, postrándose y humillándose ante los pies del Dios Todopoderoso, llamado Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y la Biblia dice que, y pregunta a Pedro, porque Pedro tenía el espíritu de discernimiento, discernir
cuando un hombre y una mujer, aleluya, hablaban la verdad, él tenía el espíritu de discernimiento, de discernir, o sea, decir, saber quién le estaba engañando o quién le estaba diciendo la verdad. Y en este caso, Pedro pregunta y dice, Ananías, el marido de Zafira, como cabeza, primeramente como esposo de ella, le pregunta y le dice, Ananías, ¿por qué, dice la Biblia, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Responde Pedro y le dice, ¿por qué mintiste? ¿Por qué permitiste que el diablo entrara en tu corazón y mintieses al Espíritu Santo? No le dijo, no mintieses a mí, sino al Espíritu Santo, dijo. Porque él estaba en una representación de Dios en la tierra como sacerdote, como ministro, pero lleno del poder del Espíritu de Dios en su vida. Y le responde y le dice, ¿por qué permitiste que el diablo entrara a tu corazón y mintieses al Espíritu Santo que estaba en Pedro? Y sustrajeses del precio de la heredad, o sea, robaste, o sea, no quisiste dar todo, porque al mentir, cuando Pedro le preguntó, ¿en tanto vendiste la heredad? Ananías le preguntó a Pedro, y Pedro dijo, sí, en tanto he vendido. Y responde Pedro y le dice, ¿por qué permitiste que el diablo entrara a tu corazón? ¿Consentiste que entrara a tu vida? No mentió al hombre, sino al Espíritu de Dios, o sea, al mismo Dios. O sea, en otras palabras, le mintió a Dios. Reteniéndola, gloria a Dios, aleluya. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No mintió a los hombres, sino a Dios. Claro, hermanos, Dios no te va a obligar a ti ni te va a exigir dar algo que tu corazón no quiere o no desea. Nuestro Dios es tan bueno, nuestro Dios es tan soberano, es tan caballeroso, es tan respetuoso de la vida del hombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, que dice su palabra que nos ha dado el libre albedrío, es decir, de hacer lo que bien queramos con nuestra vida en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros queremos, como seres humanos, tener vida, gozo y paz, dice la Biblia que le ha puesto delante de nosotros, Deuteronomio, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge pues. Y nuestro Dios habla y dice, te aconsejo que escojas la vida amando a Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos, preceptos, estatutos, ordenanzas que yo hoy te ordeno, para que vivas tú y tu descendencia. Aleluya. Entonces Dios es tan caballeroso que nos da la oportunidad a nosotros de decidir, de querer servirle a Dios o de no querer servir a Dios. Pero si queremos servir a Dios, tenemos que caminar en verdad, en la verdad del Señor Jesucristo, no en mentira. Porque la Biblia también dice que el padre de la mentira y de todos los mentirosos es el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora, en el nombre de Jesús. El padre de la mentira es el diablo. Y todos los que practican mentira son hijos del diablo, dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que, así como Dios permitió bendecir a este hombre con una heredad, estaba en su postura de él, en su decisión de él, de decir, no lo voy a entregar todo, simplemente le voy a dar una parte a mi Señor, o no le voy a dar nada. Pero fue y se presentó ante, en este tiempo, el apóstol de Jesucristo llamado Pedro, lleno del Espíritu Santo, ante el sacerdote. Estaba ahí, él era el que estaba pastoreando las ovejas. Entonces le preguntan, ¿no? Y le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Él dijo, sí, vendí en tanto. Y no era la que él había vendido correctamente. No era lo que él había exactamente pedido por tal herencia o por tal heredad. Le dijo otra parte que no era la cantidad exacta que él había vendido. Pero responde lleno del Espíritu Santo, porque a Dios no podemos engañar, hermano.
No le puedes engañar a Dios. Así tú hables palabra o Biblia y quieras tapar el pecado en tu vida, en tu corazón, no podemos engañarlo, hermano. No te engañes, hermano, amigo, que me escuchas a través de este medio de comunicación. No te engañes. Tú mismo te estás engañando a ti mismo, pero no a Dios. Te haces daño tú mismo, porque la mentira es el pecado terrible que arrastra a otra mentira y te hace esclavo del pecado. En el nombre de Jesucristo te hablo que renuncies a la mentira, porque vamos a ver luego las consecuencias que produjo esta mentira en Ananías. Y dice la palabra de Dios: ¿por qué llenó Satanás tu corazón?, le responde Pedro, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses. Sustraer es quitar o sacar, aleluya, retener algo del total de una cantidad, aleluya, del precio de la heredad que había vendido. Le responde nuestro Dios Todopoderoso a través de Pedro, lleno del Espíritu Santo, con esa hermosura, con esa preciosura, esa ternura, y le dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?, le dijo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Le dijo: si tú querías, lo dabas a Dios todo. Si no querías, de igual manera no hubiese hecho un daño. Para tu vida no era mal. Pero por cuanto, dice, mentiste, aleluya, por cuanto mentiste, dice, no has mentido al hombre, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió al instante. ¿Cuál fue la acción de su muerte? El resultado a la muerte a la acción que él había hecho para conseguir la muerte, ¿cuál fue? Era mentir a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Era mentir a Dios. Por eso que mucha gente, hermano, amigo que me escuchas, puede decir: no, pero la mentira nadie me ve y bueno, nadie me escucha. Pues es una mentirita blanquita, una mentirita pequeña. No, hermano, no te juegues. No juegues con la mentira. Te conviertes en esclavo del pecado y consigo la muerte. Hoy día comenzaste con una pequeña, mañana con una más grande, y comenzaste consecutivamente, y te das cuenta, cuando quieres hablar verdad, nadie te va a creer, porque simplemente estás hablando mentiras. Y aun cuando fuera verdad, nadie te va a creer. ¿Por qué? Porque eres un mentiroso. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no hay credibilidad en lo que tú enseñas, hablas o dices. No hay seguridad en ello, hermano. Por eso que nadie va a respaldarte, aleluya, lo que tú estás queriendo hacer o decir o hablar, porque te conocen como el mentiroso o la mentirosa. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que al oír a Ananías estas palabras, cayó, se desplomó y murió. Mire, hermano, todo por la mentira. Guárdate de mentir, hermano, amigo. Guárdate, líbrate de la mentira. Aleluya. Al oír estas palabras, cayó y expiró Ananías. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un tiempo, en el trayecto, mientras los jóvenes hacían esta actividad de llevar al hombre muerto a la sepultura, dice la Biblia, como unos 3 horas, sucedió que entró su mujer. Ahora viene con la mujer también, porque los dos se habían compactado, se habían pactado los dos y ponerse de acuerdo ante la mentira, hermano. Por eso te decía que la mentira arrastra a uno, arrastra a otra, y vamos a darnos cuenta que cuando ya queremos hablar verdad o nos descubren por esa mentira, hay una cantidad ejemplar de cómplices alrededor nuestro por causa de mi mentira, de tu mentira o de las mentiras que el hombre puede estar haciendo en su vida.
destruye familia, destruye hogares, destruye esposa, destruye esposo, destruye, aleluya, a los hijos y entre hermanos por causa de la mentira. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer ahora, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, Zafira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Mire la hipocresía de la mentira. Gloria a Dios. Sí, le dijo. Sí. La mujer también cómplice de la mentira de su marido. Cómplice del pecado del marido. Mire, hermano. Mujer, si tu marido está en una condición de mentira, no seas cómplice. Habla la verdad, aunque te duela, aunque te desprecien, que te rechacen. Habla la verdad. Hombre, si tu mujer es parte de una mentira, habla verdad. Así te digan lo que te digan, habla verdad, porque la justicia de Dios viene tarde o temprano. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Lo mismo que le sucedió a Ananías, también esa condenación y maldición caería sobre la esposa. ¿La esposa te da la oportunidad de liberarse? Sí. Por eso que cuando Dios mira el hogar, mira, claro, los dos en unidad, que deben estar en un solo mutuo acuerdo. Pero independientemente uno del otro, Dios mira los corazones y pesa los corazones. Porque a Zafira se hubiese salvado, librado de esta condenación de la muerte, si hablaba la verdad al Espíritu de Dios que estaba en Pedro. Pero también consintió, permitió la mentira en su vida, que el diablo entre a su corazón. Cuando uno miente, hermano, permite que el enemigo entre a su corazón a través de la mentira. Renuncia a la mentira de tu vida. Renuncio a la mentira en mi corazón. Renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio. Y que Dios lo liberte y sea un hombre íntegro, hablando verdad y viviendo y predicando la verdad. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante, dice la Biblia, ella cayó a los pies de él y expiró. Y también murió. Aleluya. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron. Por eso, joven señorita, que algún momento vas a hacerte una familia, o te van a poner un cargo, una responsabilidad en tu vida, y tengas que afrontar con sinceridad los hechos y las acciones. No te dejes amedrentar ni intimidar, ni mucho menos complacer con la mentira. Apártala de tu corazón, apártala de tu boca, de tu vida. La mentira, hermano, trae condenación y muerte. Aleluya. Todo lo mentiroso, dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, 8, dice: pero los cobardes, los incrédulos, abominables, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, dice la Biblia, tendrán su parte que arde en el agua de fuego y azufre, que es la muerte segunda, el Seol, el infierno, aleluya, el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí van los mentirosos, los que siempre están practicando y predicando mentira, hablando falacias, usando el evangelio usando la mentira para sustraer provecho y cohecho, aleluya, corrupción. Entonces los jóvenes, aconsejo a los jóvenes, dejar la mentira, que su sinceridad, que su sí sea sí y su no sea no. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Y la Biblia dice: y sacaron a la mujer también que había mentido muerta, y la sepultaron junto a su marido, que era Ananías, también que había mentido, y que por causa de la mentira ambos fueron muertos, fueron sentenciados a muerte física y también a muerte espiritual. Porque dice la Biblia que cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma de ese mentiroso, de esa mentirosa, será juzgada.
el alma que pecare, esa morirá. ¿Y dónde va a morir eternamente? En el infierno, donde hay candela, fuego y azufre, por practicar, por vivir bajo la esclavitud de la mentira. Aleluya. Y fueron ambos sepultados, dice la Biblia, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aleluya. Amado hermano, pastor, miembro, líder, profeta, evangelista, no hables mentira, habla la verdad. Cuando Dios te ordena algo, di lo que el Señor ha sido, pero cuando no te ordena, no pongas que Dios ha sido, porque eres un mentiroso, hijo de Satanás, que el Señor te reprenda. Habla verdad, testifica de la verdad, predica la verdad, porque la verdad hace libre al ser humano, rompe las cadenas en el nombre de Jesucristo. Pero cuando hablamos de la mentira para justificarnos o para limpiarnos o para justificarnos de algo que hemos hecho malo, aleluya, estamos acarreando condenación, maldición a nuestras vidas. No solamente a la nuestra, sino a nuestra descendencia también. Por eso hablar verdad es de valientes. Aleluya. Los cobardes no hablan verdad, hablan mentira para engañar al pueblo, para tenerlos adormecidos, para tenerlos ahí dormidos, y no hablan la verdad. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos que Dios, aleluya, está airado con estos hombres que retienen la verdad, que no hablan la verdad. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y que su juicio también está con ellos, vendrá sobre ellos. Mire, dice ahí, ve. Porque la ira de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hombres, hermanos, que no te hablan la verdad, que no te dicen la verdad, que no te predican ni te profesan la verdad. ¿Por qué? Porque son gente injusta, hijos del diablo, depravados, aleluya, que están en pecado, que quieren tapar su pecado con la mentira, para que nadie se dé cuenta, para que nadie lo sepa. Y no solamente eso, sino que te hacen cómplices a ti también, y te consienten el pecado en la iglesia, y te consienten los caprichos del pecado en todo lugar, y te hacen recasamiento, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. O te hablan mentiras, aleluya, y te sustraen todo lo que tienes con la mentira. Pero dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoció y se manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aleluya. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino ni le dieron gracia siquiera, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aleluya. Mire, hermano, aún leyendo la verdad, porque hay personas que leen la palabra, pero no predican la verdad. Está en la Biblia cómo debe el hombre conducirse en la tierra, en la iglesia, cómo debe sujetarse, obedecer a la palabra, pero no la predican ni la enseñan, ni mucho menos los que están a cargo de las obras, líderes o pastores, no la predican. ¿Por qué? Porque ellos son unos más mentirosos que otros, hijos del diablo son. Entonces quiere que también usted se vaya a condenación. Consienten tanta profanidad, profanan el altar, el templo, los utensilios, aleluya, viven una vida indecorosa, desagradable, de mal testimonio, de mala conducta, y no le interesa, a él solamente le interesa el dinero, que ingrese las ofrendas y diezmos, pero no te hablan la verdad, solamente te consienten la mentira, con glotonerías, con comidas, con engaños, aleluya, con traiciones, con profecías falsas, con enseñanzas falsas, aleluya, pero menos te predican la verdad. Por eso el Señor dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre.
y la iglesia se mantiene en esclavitud por falta de la verdad. No hablan del infierno, no hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento, no hablan de la santidad, no hablan del temor a Dios, no hablan, aleluya, del respeto a la santidad de Dios, no hablan nada de ello. Solamente hablan como si fuera un circo, un lugar de entretenimiento, un lugar de pasatiempo, un lugar, aleluya, de juegos, un lugar, aleluya, de glotonerías. Solamente de ellos se encargan nada más de entretenimientos, pero no hablan la verdad. Por eso dice que el Señor en su palabra dice, porque la ira de Dios, la ira, el castigo, la condenación, la mano gloriosa de Dios descenderá, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, si estás en una condición de mentira, renuncia. Pídele perdón a Dios. Pide perdón a Jesús. Ahora, en este momento, en este tiempo, y no permitas que la muerte te alcance por ser un mentiroso o una mentirosa. Aleluya. Líbrate de esa esclavitud, de ese pecado. Gloria al nombre de Jesús. Y ármate de valor y valentía y comienza a hablar la verdad, a predicar la verdad, a poner por obra la verdad en tu vida, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y serás un hombre bendito, porque dice la Biblia que el que me ama, guarda mi palabra. La pone en su corazón y la pone por obra en su vida, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amado hermano, esto no es un jueguito, un cuentito de Ananías y Zafira. Fue un hecho verdadero que pasó en el tiempo de los apóstoles. Aleluya. Fue un hecho verdadero, concreto, real, veraz, eficaz. Y no permitas que esto llegue a tu vida, a tu familia, a tu esposa o a tus hijos o a tu esposo. Te esperamos en una nueva oportunidad, siempre hablando con la verdad, hermano, y transparencia de las Sagradas Escrituras. Yo sé que a muchos esta palabra les duele, les causa escozor, incomodidad, pero es mejor que ahora sientas eso y percibas aquello, porque te he hablado la verdad. No busco favoritismo de nadie, no busco, aleluya, caerte en gracia o bien, sino lo que busco es que tu alma sea libertada, sea salvada por el poderoso nombre de Cristo Jesús, cuando entregues tu vida y alma a Dios en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana, señorita, joven, y recuerda, la mentira te conduce a la muerte. Sálvate. En Cristo Jesús hay nueva oportunidad mientras hay vida. Después de la muerte ya no hay oportunidad, solamente hay una horrenda expectación de muerte en el infierno y dolor y queja de tu alma en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga contigo hasta aquí, con ustedes hasta aquí, su hermano Miguel Ángel. Espero también sus oraciones y que Dios les bendiga y expandan estas enseñanzas y prédicas para que más personas, más hermanos, más pastores, líderes, evangelistas sean bendecidos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Oremos para que Dios bendiga su vida. Padre bueno, gracias en el nombre de Jesús por hablarnos de la verdad de tu palabra, para no hablar mentiras, Señor, ni predicar mentira. Gracias, manténnos fuertes y firmes de esta palabra en nuestros corazones, Señor, para no dejarnos amedrentar ni intimidar por la mentira. Señor, perdona nuestros pecados de mentira, limpia nuestras almas, nuestros corazones, las personas que están allí, rompe esa esclavitud de mentiras, Señor, de sus vidas. Libértalos en el nombre de Jesucristo, mi Señor, por tu palabra, Señor. Y hazlos de ahora en adelante que sean hombres de verdad, hombres que hablen verdad, que transmitan verdad, que prediquen la verdad en el nombre de Jesús. Y su descendencia sean benditos también con la verdad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te lo pido, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos y amigos. No olviden de compartir, aleluya, y de suscribirse al canal donde estamos como Ángel Burgos Cristiano. Ángel Burgos Cristiano, hermano. Estamos ahí
con las enseñanzas y escrituras y prédicas que Dios nos inspira día a día, que le serán a usted y su familia de mucha y gran y rica bendiciones del Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos, hasta nueva oportunidad. Su hermano Miguel Ángel con ustedes. Shalom, shalom, bendiciones. Cristo viene pronto. Aleluya. Amén.